Ayer me hicieron una prueba PCR. Ya sabéis, esa que consiste en... Por cierto, no es como los lápices de Homer Simpson hacia arriba, sino que es hacia adentro. No os asustéis, apenas duele, quizá el ojo lagrimea y luego te deja en la boca un sabor parecido al sabor que dejaban los sobres, a las solapas de los sobres, cuando los lamías. Un sabor un poco asqueroso. Pero aparte de eso, no es nada del otro mundo. Pero no estoy aquí para hablar hoy del sabor de la prueba PCR, lo cual es una trivialidad, sino de la fiabilidad de las pruebas PCR y en general de la fiabilidad de las pruebas clínicas que nos hacen a lo largo de la vida. Estos días, a veces en los medios de comunicación, otras veces en las, ya sabéis, las redes sociales, se ha puesto en tela de juicio la validez de las pruebas PCR, sobre todo por parte de nuestros amigos los de «Esto es una pandemia, el coronavirus no existe». Ya sabéis a la peña a la que me refiero, ¿no? Pero vamos a hablar de teoría de probabilidad y de fiabilidad de pruebas médicas, porque es una parte de las matemáticas muy interesante de la cual podemos aprender mucho y podremos deducir cuál es la fiabilidad en concreto del test PCR. Y para ello tendremos que hablar de dos conceptos fundamentales dentro de lo que serían los estimadores estadísticos en general y en particular aquellos que son aplicables a una prueba clínica. El primer concepto se llama sensibilidad. Consiste en la capacidad de esa prueba clínica, de ese ensayo, de ese test, de dar positivo en caso de que el sujeto esté realmente enfermo. El segundo concepto se llama especificidad y consiste en justamente lo contrario, es decir, en la capacidad de esta prueba de dar negativo, de este test, de dar negativo en caso de que el sujeto a estudio no esté realmente enfermo. Dije dos conceptos, realmente serían tres. Hay un tercer concepto en Liza, que sería la prevalencia, que sería el porcentaje estimado de la presencia de esa enfermedad en general entre una población dada. Y aquí es donde entran nuestras amigas las matemáticas y en concreto la teoría de probabilidad y todavía más en concreto la llamada probabilidad condicional, también referida técnicamente como el teorema de Bayes, en homenaje a Thomas Bayes, estadística bayesiana en cualquier caso, que nos estima la probabilidad de un suceso si a la vez se ha dado otro. ¿Qué nos interesa en este caso? Nos interesa conocer cuál es la probabilidad de que si yo doy positivo en la PCR, realmente esté enfermo de COVID o no. Porque si no estoy enfermo de COVID, estaríamos ante un concepto también que se llama un falso positivo. También podría pasar lo contrario, que diera negativo en la prueba de COVID y realmente estuviera enfermo, con lo cual estaríamos delante de un falso negativo. Y todo esto siempre referido a un fenómeno. Y ese fenómeno es la prevalencia de una enfermedad, en este caso COVID-19. Si una enfermedad es muy frecuente, está muy presente en una población, la probabilidad de que el test sea fiable es mucho mayor. Pero vamos a verlo con un par de fórmulas muy sencillas de probabilidad condicional. Por un lado tenemos probabilidad de padecer COVID. Esto lo sabemos a partir de estudios de prevalencia o de seroprevalencia. Lo que pasa es que la seroprevalencia, que ya se hizo un estudio, al menos en España, en el mes de mayo y de junio, sería la acumulada. Es decir, cuánta gente ya pasó por el virus, cuánta gente pasó por la enfermedad, con independencia de que acabara falleciendo o no, que se estima en promedio en un 2,5%. Esto quiere decir que hay algunas comunidades autónomas que superan el 10%, como puede ser Madrid, y otras comunidades, otras provincias incluso, donde no se llega al 1%. Pero eso sería la seroprevalencia acumulada. Luego estaría la prevalencia instantánea, es decir, cuál es la probabilidad estimada de que esa enfermedad esté presente en general, en promedio, en una población. Pues bien, a esta prevalencia vamos a etiquetarla como la probabilidad de padecer COVID. Luego tendremos otra probabilidad, o mejor dicho, tendremos dos probabilidades más. Probabilidad de tener COVID en caso de dar positivo o probabilidad de dar positivo y entonces tener COVID. No es exactamente lo mismo. Lo que queremos averiguar, lo que queremos hallar, es la probabilidad de realmente tener esa enfermedad, cuya prevalencia podemos etiquetar, por ejemplo, en un 2,5% en promedio, si tengo un resultado positivo de una PCR. Para ello tengo que tener en cuenta también la sensibilidad de la prueba, que actualmente se estima en un 80%,
para el PCR, y la especificidad de la prueba. Ya sabéis, la probabilidad de que dé negativo en caso de sujetos sanos, que sería en torno al 99%. Pues bien, con estos datos los metemos en la coctelera de la fórmula de la probabilidad condicional bayesiana y tendríamos el siguiente resultado. Es decir, si estimamos que estamos dentro de una población donde hay un 2,5% de probabilidad de gente infectada, sea un pueblo, una ciudad, una provincia o una región, si tenemos un positivo de PCR sería un 67% fiable. Es decir, mientras más gente tengamos, mientras más parte de la población tengamos enferma, mientras más presente esté esa enfermedad en una población, más fiable es esa prueba. En concreto, yo hice un estudio a partir de esta fórmula de la probabilidad condicional bayesiana y tendríamos este gráfico que vamos a ver más o menos superpuesto, donde podemos comprobar cómo a medida la fiabilidad de la prueba va subiendo casi de manera logarítmica a medida que se va incrementando la presencia de esta enfermedad en una población. Resumiendo y puesto de manera muy sencilla y sin fórmulas, si te ha dado positivo la PCR y vives en una región con poca prevalencia de COVID, la fiabilidad puede ser incluso inferior al 50%. Si te ha salido un positivo de una PCR y vives en una población donde se estima que en ese momento hay una prevalencia mayor, y esto lo podemos saber con los datos que se van publicando oficialmente de casos confirmados por cada 100.000 habitantes, recordad, este valor a partir de 100 hay que empezar a preocuparse. Entonces la fiabilidad de la PCR es bastante alta, puede estar en torno entre el 80, el 90, incluso 95%. Y esto es así en general para todas las pruebas clínicas, para todos los test. Todos tienen una sensibilidad, nunca es del 100%, todos tienen una especificidad, nunca es del 100%. Es por eso que para enfermedades realmente graves o preocupantes, como puede ser el diagnóstico de un cáncer, es normal que nos hagan repetir las pruebas. A cada repetición de prueba, el valor estadístico del resultado, lógicamente, es mayor. Y segunda conclusión, porque hay mucha gente que sin ser negacionistas o escépticos, llamémoslo como queramos, sí están demandando pruebas para todos, test para todos. Cuidado, porque hacer test indiscriminadamente a todo el mundo lo que está haciendo es reducir ese valor de la prevalencia y por lo tanto disminuir la validez o disminuir la fiabilidad del resultado de una PCR. Cuando hay mucha validez, cuando podemos fiarnos de ese resultado, es cuando la población, cuando la prevalencia de esa enfermedad en esa población que hemos escogido puede ser alta. Esto es, en una población de gente que ha estado en contacto con un positivo confirmado y alguien que realmente se ha enfermado de COVID. Si nos restringimos a hacer pruebas a esa población restringida, entonces sí podemos tener positivos muy fiables. Si empezamos a hacer millones y millones de PCRs indiscriminadas, como mucha gente está pidiendo, como si fuera un claim político, realmente lo único que estamos consiguiendo, sí, detectaremos más, pero la fiabilidad de las PCR será menor. Acordaros, probabilidad condicional, fiabilidad de las pruebas y haceros una PCR solamente en caso de que os lo pidan las autoridades o en caso de que lo necesitéis. Stay safe.